Buenos días, vamos a dar inicio a, hicimos unos 10 minutos nada más de tolerancia, pero agradecemos mucho su puntualidad y precisamente considerándola y teniendo la oportunidad de tener hoy una excelente compañera experta que va a estar con ellos, que tiene en esta ocasión la posibilidad de estar con nosotros y que nosotros pues, nos sentimos muy honrados con su presencia de la experta. Aquí tenemos doctora Yamila González Ferrer, que voy a leer su currículum en un momento, que nos acompaña, que viene de Cuba y que le damos la más cordial bienvenida. Les pido un fuerte aplauso para iniciar. Y bueno, estamos también nosotros engalanadas con esta sesión que convocamos conjuntamente. Les quiero presentar también a la doctora Hilda Adriana Jiménez, a reserva de que les comente un poquito más, que somos unas grandes aliadas, pero eso les voy a platicar un ratito. Secretaria académica del Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien va a ser comentarista en esta ocasión. También quiero comentarles que esta sesión la convocamos, desde luego, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en ocasión, como ustedes saben, de los 30 años que cumplimos de 1996 a la fecha, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas. Esta sesión está convocada y realizada con el apoyo también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, su excelente directora de la Dirección de Género, Paridad y ¿cómo se llama? ¿Quién me ayuda con el nombre? Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que realiza actividades en ese ámbito de manera excelente. La doctora Montoya, le enviamos un abrazo muy afectuoso. No puede estar con nosotros. Y también a la magistrada Mónica Soto, que ha sido una gran aliada, que ayer algunas personas que nos acompañaron pudieron escucharla, con quien hemos realizado pues desde 2018 una serie de encuentros y formamos la red nacional de formadoras y defensoras de derechos políticos y electorales, de las cuales hay varias compañeras que nos acompañan de los estados. Ayer no dije a todos, entonces ya mejor no voy a decir porque no quiero obviar a nadie, pero pues vienen de varios estados, se trasladaron por esta ocasión y a quienes les agradecemos con el alma su acompañamiento, su cariño y su solidaridad. Este evento ha sido entonces convocado también con la parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocado por el Centro de Estudios Teóricos Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Tenemos a nuestro querido coordinador, el doctor Omar, que está con nosotros, Omar de la Rosa. Le damos un fuerte aplauso. Y le agradecemos también a él y a todo su equipo su apoyo para este centro, porque yo estoy adscrita académicamente al centro. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por todo el apoyo. El Centro de Relaciones Internacionales, con mi querido Marco Lopategui, que estuvo también con nosotros, el Centro de Estudios Políticos. Ayer también nos acompañó la doctora María Tercero, coordinadora, y el Centro de Estudios Sociológicos, que también estuvieron con nosotros. Todas estas sanciones, más el programa de posgrado, convocamos a esta sesión. A Carla Valverde, la encargada, también le agradecemos mucho, y a todas y todos, pues este apoyo, porque a fin de cuentas hemos caminado juntos. Hemos caminado juntos con estas instituciones, hemos caminado juntos también con las redes. También tenemos una red de profesores y profesoras en derechos humanos, y estamos, yo soy asesora de la Red Nacional de Alertistas. Hemos también varias compañeras que están de esa red nos acompañan, y otras redes, y en este marco pues hoy tenemos el privilegio de recibir, ¿sí?, a la doctora Yamila González Ferrer, a quien es realmente un gran placer poder presentar el día de hoy, y la doctora Hilda Adriana Jiménez va a comentar la recomendación número 41 que está en proceso. Hubo una consulta y ya nos va a platicar cómo precisamente logran sacar una recomendación. Ayer nos avanzó también de algunos cambios, ahora un anexo que va a presentar en una recomendación general. Y bueno, nada más quiero mencionar que la convención, ella es experta del comité CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que yo supongo que todas las personas que están aquí la conocen. Y esa recomendación general tiene lo que se llama las recomendaciones generales.
Las recomendaciones generales empezaron a establecer primero para decirle a los estados, me corriges por favor, cómo debían de informar, cómo debían de cumplir la convención, pero después se fueron especializando en diferentes temas, son fantásticas, las últimas han sido, bueno, la de 40 de la paridad, realmente vale la pena considerarlas, ajá. Si bien hay un debate en México, porque dicen que la convención, eso dependiendo de los juristas, que la convención sí es vinculatoria, pero no las recomendaciones. Eso nos ha preocupado. Incluso ya en la Suprema Corte ha habido iniciativas que pretenden que se legisle y se haya sobre esto, que no sean vinculatorias las recomendaciones, que hemos podido con varias compañeras, varias redes, detener un poco, pero sí, y ahí hay diversas versiones, ¿no? Sí, en cuanto a que la convención sí es vinculatoria, pero no sus recomendaciones generales, y mucho menos las recomendaciones que dan a CEDAW a través de sus informes. Pero bueno, es todo un debate que algún día vamos a discutir, lo quise poner en la mesa. Lo que vamos a hablar no es de las recomendaciones que ha recibido México, sino las recomendaciones generales. Hasta ahorita hay 40, la recomendación 40 fue de la paridad, es excelente, y hoy nos vamos a hablar, la doctora González Ferrer, de la recomendación número 41. Bueno, quiero decirles que la doctora tiene un currículum pues muy importante, es licenciada en Ciencias Jurídicas con un título que se llama Título de Oro de la Universidad de La Habana, máster en Sexualidad del Centro Nacional de Educación Sexual de la Universidad también de la Universidad de Ciencias Médicas, doctor en Ciencias Jurídicas desde 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Es profesora también de esta universidad y tiene pues múltiples áreas de atención. Un tantito, pero estoy otro subrayado. No sé si hay otro que había subrayado. Sí que está. Ella es coordinadora. Bueno, ha sido diputada, miembro del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, una federación que tiene un trabajo fantástico, el cual he tenido el honor de participar. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas. También fue electa en 2023-2026 como experta precisamente del Comité CEDAW, miembro de esta convención, y acaba de ser reelecta, lo cual festejamos enormemente. Y va a estar hasta 2030 y pensamos que podrá estar muchos más ratos más. Coordinadora del proyecto Justicia en Clave de Género, Garantía de Igualdad como Mujeres y Hombres de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, del que obtuvo el premio Únete del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Y quiero decirles que realiza cada año un encuentro internacional fantástico sobre género y derecho. Ella nos va a comentar más, que se nos hace una oportunidad maravillosa de poder tener un debate que creo que en América Latina es se realizan varios, pero realmente si tienen oportunidad, en algún momento no se lo pierdan. Desde luego ha participado en múltiples conferencias internacionales, ha sido consultora de diversas instituciones internacionales, y ha tenido, ha sido ponente también de varias universidades en Florencia, en América Latina, en Nicaragua, en diversos estados, no solo América Latina, sino yo diría del país. Tiene múltiples participaciones en intervenciones, y un currículum que sean como más de 10 páginas, aquí lo estoy viendo, y quisiera yo que ella nos contara también. Estuvo ella en un trabajo importante, el Estatuto de la Familia, ¿cómo se llama? Del Código de la Familia, y que nos contara, quizás como introducción, cuáles fueron los pasos que se dieron, porque muy progresista un Código de la Familia que estuvo trabajando. Cuba nos da lecciones en muchas cosas. Idealmente el trabajo que yo he seguido de la doctora Camila es fantástico, sus aportes y los aportes que han tenido expertas muy destacadas. Margarita Rocha, le enviamos un abrazo, un beso con todo nuestro cariño, que fue experta también. Y como decía ayer, Camila es hija de una experta también de la CEDAW, me dijiste su nombre, Yolanda Ferrer, quien vino a México. La única visita que ha hecho el Comité CEDAW México en el marco del artículo 8 del protocolo facultativo de la CEDAW fue a Ciudad Juárez. Y fue su mamá con otra experta quienes estuvieron en 2003 en México, en México, no en Chihuahua. Vinieron por el puesto de feminicidio en Chihuahua, se había solicitado.
inclusive fue poco después de que se aprobara el protocolo facultativo de la Convención CEDAW. Dejaron un informe fantástico que damos seguimiento con la Red Mesa de Mujeres, a quien seguramente saludo y nos estarán escuchando. Con quien hemos trabajado el seguimiento de esas recomendaciones que dejó el Comité CEDAW en 2005, de las cuales siguen pendientes muchas de ellas. Y lamentablemente sigue siendo parte. Y ahora, lamentablemente, no el único estado en el que se dan altas tasas de feminicidio, sigue siendo Chihuahua un estado que tiene altas tasas de feminicidio. Y pues con la pandemia de la violencia, una situación demasiado grave, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a llevarme más tiempo. Quiero decirles que agradezco muchísimo su presencia. Doblemente abrazos a quienes se trasladaron y quienes regresan, que deseamos buen regreso el día de hoy. Entonces vamos a dar paso a la conferencia de la doctora Yamila González Ferrer, y después escucharemos a nuestra querida Adriana, también de doctora, quien va a hacer los comentarios, y daremos un margen para preguntas y comentarios del público. Entonces, hoy terminaremos a la 1:00 p.m, estaba previsto a las 2:00, pero como vamos a hacerla, como tenemos esta posibilidad de tener espacio, vamos a buscar, tenemos 1 hora, 40 minutos menos para la conferencia, y después haríamos los comentarios, que serían también comentarios generales, 15 minutos, y después pasaríamos a un debate por si quieren ustedes intervenir. Con mucho gusto, mi querida Yamila, te paso el reloj. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio de intercambio, que creo que siempre es de mucha utilidad. Agradezco muchísimo a Gloria la invitación y la presentación también, que creo que eleva demasiado las expectativas sobre mi persona. Pero bueno, yo pienso que sobre todas las cosas nos ha unido durante muchos años tanto la academia como el activismo feminista, y pienso que esa unidad, esas alianzas que hemos logrado han hecho que el trabajo sea muy productivo y que podamos en todos estos años, bueno, pues intercambiar, colaborar, interactuar desde muchísimas formas. Quiero agradecer particularmente también a Gloria, a la cátedra, además de reiterar la felicitación por su 30 aniversario, al Tribunal Electoral, a las demás facultades que han estado vinculadas a esta actividad, por esta oportunidad, y que reflejan una vez más la importancia del trabajo colectivo. Hay compañeras aquí de las redes que durante muchos años también han estado vinculadas a la cátedra y que han hecho muchísimo, no solo desde el ámbito teórico o académico, sino desde la práctica, desde estar junto a las mujeres, junto a las niñas, incluso arriesgando sus vidas. Veo aquí compañeras que conozco sus historias y que realmente han tenido que pasar por muchísimas situaciones para representar y defender los derechos de tantas mujeres y niñas aquí en México. Entonces, bueno, sin duda es una gran oportunidad estar conversando con ustedes, intercambiando, y como decía Gloria, me parece que lo más importante es como el intercambio que podamos lograr. Quiero felicitar también a México por la elección de una nueva experta en el comité, la doctora Marta Ferreira, también profesora de esta universidad, que entra al comité en el año 2027 y que creo que también va a ser muy importante para fortalecer nuestro grupo de América Latina y el Caribe en dicho órgano de tratados. Y quiero agradecer también, para empezar a hablar de esta recomendación general, de los aportes que desde México se han hecho en todo este proceso de elaboración y de consulta de la recomendación. Y aquí voy a retomar algunas de las cosas que ha dicho Gloria, pues definitivamente los países, los estados, con lo que se obligan al momento, no solo de firmar, sino sobre todo de ratificar una convención internacional, es con su contenido, no con otros documentos que pueden estar vinculados a ella. Y por eso es el debate que existe de si las recomendaciones generales son vinculantes o no. Y realmente y técnicamente no son vinculantes. Es decir, el Estado se obliga con la convención, y en los casos de los estados que han ratificado los protocolos facultativos de las convenciones de que se trata, pues también se están obligando con el contenido
de estos protocolos. Lo que sí no cabe duda es que las recomendaciones generales juegan un papel muy importante para interpretar la convención, para actualizar sus contenidos. Estamos hablando en el caso de CEDAW de una convención del año 1979, más ya de 45 años, y por lo tanto fue redactada de una manera que que tenía relación con lo que se estaba viviendo en ese momento. El primer ejemplo que podemos poner es lo relacionado con la violencia de género. En el año 1979 no se hablaba de la violencia de género tal cual lo hablamos hoy, ni tenía esa visibilidad, por lo tanto la convención en sí no lo refleja directamente. Han sido recomendaciones generales posteriores, la 12, la 19 y la 35 posteriormente, las que han ido actualizando el contenido de la convención y diciendo, cuando hablamos de discriminación, también está incluida la violencia como una forma extrema de discriminación. Y entonces en la Recomendación General 19 se hablaba de la violencia contra las mujeres y en la Recomendación 35 se habla de la violencia de género contra las mujeres. Es decir, hay un avance porque conceptualmente también se ha ido avanzando. Y ese es el papel de las recomendaciones. Y por eso, desde el comité, lo que siempre decimos es que son herramientas muy útiles para cumplir la convención y para cumplir las obligaciones que tienen los estados. Y son herramientas muy útiles también para las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos que trabajan en pos de los derechos, en este caso, de los derechos de las mujeres y las niñas, y que son herramientas que pueden utilizar para en que se comprenda mejor, para que se interprete mejor y se pueda cumplir mejor los contenidos de la convención. Bien, entonces ese es el valor que realmente le damos a las recomendaciones, y el comité en los últimos años se ha esmerado mucho en que los contenidos de estas recomendaciones sean realmente útiles para todas las luchadoras y luchadores por los derechos de las mujeres y las niñas. Gloria ponía el ejemplo de la recomendación 40 de paridad, yo creo que tiene una importancia tremenda. Y también nosotros estamos ubicados en el ámbito internacional, pero cómo esas recomendaciones se pueden ir adaptando a las realidades regionales y nacionales. Porque las condiciones que tiene cada país son muy propias. No es lo mismo las condiciones en que puede trabajar México como las condiciones que puede trabajar Cuba. Son dos países totalmente diferentes. Tenemos muchas similitudes por la región a la que pertenecemos, por la cercanía, pero tenemos particularidades y formas de trabajar que eso. Entonces, las recomendaciones lo que tratan es de eso. Es decir, cómo desde el punto de vista internacional y global podemos tener una perspectiva con respecto a un tema y cómo esas recomendaciones se pueden ir adaptando a la situación de nuestras regiones y a la situación de cada país. Por eso ha sido tan importante estas consultas regionales que se han hecho de las recomendaciones anteriores también, pero particularmente de esta 41, porque se le han ido incorporando elementos que no son similares de una región a otra y la ha enriquecido muchísimo. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta todas estas cuestiones para entender. La Recomendación General 41 todavía no es un documento terminado, es un proyecto. Se debe aprobar en octubre de este año, es decir, en la próxima sesión que tenemos del comité. Todavía estamos trabajando en ella, ahora estamos trabajando en una 11ª versión después de compilar todas las sugerencias, las propuestas y las contribuciones que se han hecho de diferentes partes. Y bueno, estamos en ese proceso, las expertas con la consultora, de darle ya el punto final a esta recomendación general. Esta recomendación general es sobre la eliminación de los estereotipos de género y las relaciones de poder desiguales que lo sustentan. Fíjense, las recomendaciones anteriores han sido como sobre temas particulares vinculados a la educación, a la salud, a la discriminación en sentido general, al trabajo, a la migración, a las mujeres indígenas. Pero esta nos está hablando de un tema que es transversal. De ahí su importancia, porque cuando usted estudia cada una de las otras recomendaciones, usted ve elementos e incorporan temas vinculados a los estereotipos. Pero el comité consideró que el impacto de los estereotipos de género
en todos los ámbitos de la vida, social, familiar, comunitaria, de todo tipo, son tan grandes que requería de una explicación, de una delimitación de cuáles son todas sus características, sus contenidos y cómo se puede ver en cada una de esas áreas. Entonces, tiene esa gran importancia, porque además, en el tema de los estereotipos, estamos hablando del impacto de lo cultural en nuestras vidas. Y como sabemos, el cambio cultural es el más difícil. La prueba es de que en muchos de nuestros países tenemos legislaciones muy avanzadas y sin embargo su aplicación, su implementación es lo que se complejiza. ¿Por qué? Porque ¿quiénes las tienen que aplicar? Los seres humanos. Y si esos seres humanos, esas personas, ya sean mujeres u hombres, no tienen una preparación, una sensibilización y una capacitación con respecto a los temas de género, pues entonces no pueden, no ven. A veces yo digo que en la medida que uno va madurando, pues va como entendiendo también los procesos, porque cuando uno es joven, pues con el ímpetu quieres que todo se resuelva mañana y que todo el mundo lo entienda todo y te molestas pero ¿cómo tú no vas a entender eso? Pero si está clarísimo, no está tan claro. Y son procesos que hemos vivido desde la educación, desde que nacemos, desde ese mundo rosado que nos pintan a las mujeres y de ese mundo azul que le pintan a los hombres y que ya crea una brecha desde los juegos, los juguetes, las formas en que nos tratamos, las ropas, la manera en que nos... y que tiene instituciones de la sociedad que lo sostienen. Porque la educación es una institución que puede ser de avanzada, pero también es una institución que todavía tiene mucho patriarcal. La salud, la religión, en fin, muchas. Entonces, el impacto que implican estos estereotipos es muy profundo. Por otra parte, hay que entender cómo es el proceso psicológico en que uno incorpora estos estereotipos. Siempre digo que hay como 3 elementos. Un elemento que es cognitivo. Bien, desde pequeña te dicen, las niñas juegan con muñecas, los varones juegan con pistolas. Bien, los varones no entran al espacio de las niñas porque eso está ya afectando o cuestionando su sexualidad. Un varón que juega con muñecas, no estamos pensando que lo estamos educando para la vida, ni para que cumpla un rol de padre, de tío, de abuelo, en fin, de lo que desee en el futuro. Sino estamos diciendo, no, hay un gran peligro de que se convierta en homosexual por jugar con muñecas. Y si las niñas juegan a la pelota, bueno, por supuesto, esto con el tiempo ha variado, lo estoy poniendo en un caso, si las niñas entonces juegan a juegos típicamente de varones, entonces ya también su sexualidad está siendo cuestionada. Entonces, los roles, pues sencillamente, están tan separados que empiezan así. Y por eso decimos que no importa, puedes ser, la participación de las mujeres es vital, como quiera que sea. Pero nosotros necesitamos mujeres también que estén sensibilizadas con estos temas. Porque si no reproducen, sencillamente, porque es lo que conocen y lo que se les ha incorporado. Pero ese elemento que es cognitivo, después también se complejiza por el elemento emotivo. Bien, yo tengo aquí el estereotipo. Bien, las mujeres son las madres por naturaleza, son las cuidadoras por naturaleza. Los hombres son los proveedores, pero cuando yo a eso que me enseñaron de esa manera, yo le incorporo el elemento emotivo, yo empiezo a sentir determinadas cosas con respecto a quienes transgreden esos moldes. Bien, y por tanto una mujer que no quiera ser madre, sencillamente yo la cuestiono, porque imagínate tú, si lo más grande que tiene una mujer es ser madre. Bueno, para quien quiera hacerlo, felicidades, muy válido. y a quien no le gusta ser madre, quien no quiere. No voy a hablar de quien no puede, porque quien no puede puede querer, pero no poder. No, yo estoy hablando de quien no quiera. Bien. Entonces cuando porque esto tiene un gran impacto en los hombres, ayer Gloria lo decía, o algunas de las compañeras lo decían, es que la lucha por la igualdad también es importante para los hombres y beneficia a los hombres, porque cuántos estereotipos no existen con respecto a los hombres. ¿Qué pasa cuando un hombre es buen padre o quiere ser buen padre? Es una tragedia porque siempre estamos cuestionando su capacidad para el cuidado.
Siempre la estamos cuestionando. Entonces, eso que yo estoy sintiendo ya se está convirtiendo en los prejuicios que empezamos a tener y que nos hacen tener determinadas, y ahí voy al tercer elemento, determinadas actitudes con respecto a las personas. Bien, porque cuando yo, por ejemplo, y hablo como jurista, y bueno, me he dedicado toda mi vida profesional a capacitar a los juristas en estos temas, yo digo, tú puedes creer que lo ideal es que una mujer sea madre, o tú puedes creer sencillamente que un hombre no es buen padre, o no, nunca sería un buen padre. Pero cuando tú tienes que decidir en un proceso de familia, por ejemplo, con respecto a una mujer o un hombre por razón de su maternidad o su paternidad, ya entonces esos prejuicios que tú tienes, si tú no estás debidamente capacitado, están incidiendo en las decisiones que tú estás tomando. Bien, entonces eso tiene un impacto. No nos quedamos en lo abstracto de lo que yo creo, de lo que me gusta o no me gusta. No, es que eso que me gusta o no me gusta y de lo que tengo determinado sentimiento con respecto a eso, pues está creando una actitud en mí, es decir, una forma de actuar. Y eso tiene que ver con lo personal, como yo educo a mis hijas, como educo a mis hijos, qué le digo a mis nietas y a mis nietos, pero también cómo yo profesionalmente actúo. Y estoy hablando en el campo del derecho, que es el que conozco, pero en otros campos es lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso se trata, y por eso es tan importante que tener esta recomendación como una herramienta de trabajo. La recomendación está dividida, hasta esta versión que estamos trabajando, voy a tener algunos cambios, en 4 secciones. Una sección introductoria en la que se ubica y se pone en relación los artículos con la convención, los artículos de la convención con la recomendación que estamos redactando. Y ahí entonces nos referimos al artículo 5, que es el que habla de romper los patrones socioculturales establecidos en el inciso A, y que en el B ya nos habla de la maternidad como función social, etcétera, y todos los criterios que existen con respecto a ella, pero también está en relación con el artículo 10, que está vinculado a la educación y que en su inciso C nos está hablando de romper esos patrones del ser mujer y del ser hombre en los procesos educativos. Bien, por supuesto se relaciona con cada uno de los artículos de la Convención, pero estos artículos, disculpen, pues tienen un mayor impacto. Y bueno, en esta parte de introducción, pues sencillamente se va desarrollando el vínculo con cada uno de los artículos de la Convención, el vínculo con el artículo 2, también, que es el que habla de las obligaciones de los estados, en definitiva. Y hay un elemento importante en esta parte introductoria, que es el que nos dice que la obligación de los estados de combatir la discriminación contra las mujeres incluye no solo la discriminación directa e indirecta, sino también la estructural o sistémica. Y esto es muy importante. Ya tenemos problemas para identificar la indirecta. Entonces, ahora también entender bien que los estereotipos son una forma de discriminación sistémica y que contribuyen a ella es muy importante. ¿Por qué? Porque son los instrumentos ideológicos de poder a través de los cuales se estructura, se justifica y se mantiene la desigualdad. Bien, entonces la recomendación desarrolla este pensamiento, ¿no? Y que está vinculado, repito, a todos los procesos transformadores desde la educación. También es muy importante, un elemento muy importante que maneja el comité es que quiere subrayar que el alcance de las obligaciones en virtud de la Convención para hacer frente a estas prácticas sociales discriminatorias, incluidos los estereotipos de género, deben entenderse mediante un enfoque interseccional. Ayer hablábamos también de la interseccionalidad, porque las personas no viven la discriminación y la desigualdad de las mismas maneras como nosotros. Y la recomendación desarrolla también esta mirada a los estereotipos de género en conexión con la interseccionalidad, y entonces desarrolla qué pasa con las niñas, bien, qué pasa con las mujeres adultas, con las mujeres mayores. Y aquí ya voy a meter la promoción del adendum que estamos haciendo a la Recomendación General 24 de Mujer y Salud,
porque bueno, lamentablemente por los problemas financieros del sistema y por la falta de tiempo no podemos hacer una nueva recomendación, porque esta es una recomendación del año 99, pero que no vio muchas de las cuestiones que hoy están sobre la mesa. Y estoy hablando de la salud mental, estoy hablando del impacto de las nuevas tecnologías en la salud, estoy hablando de la salud menstrual, bien, por decir de los componentes sociales de la salud y su impacto en la vida de las mujeres. O sea, hay una serie de cuestiones que en materia de salud no hablábamos en el año 99, que estamos hablando hoy en el 2026, y que es necesario también dar herramientas para utilizar estas nuevas miradas. Pero bueno, esta recomendación entonces va poniendo el foco en lo que ocurre con las niñas particularmente, con las mujeres mayores, con las mujeres en situación de discapacidad, con las mujeres LGBTI, con las mujeres migrantes, en fin, va con las mujeres indígenas, con las mujeres rurales, que tienen sus miradas, y por eso insisto en la conexión de esta recomendación con otras, bien, que de manera general abordan estos temas. Ayer hablábamos de la Recomendación General 39 y el impacto tan grande que tiene para el trabajo que se desarrolla aquí en materia de igualdad. La recomendación también, bueno, va a todos estos aspectos de definiciones, de causas subyacentes, formas, impacto, desarrolla todo el tema de la discriminación interseccional y también va a la prevalencia y persistencia de los estereotipos en diferentes ámbitos. Aquí, bueno, estamos hablando del impacto en los hombres, que ya un poco lo he dicho, de cómo es necesario transformar todos estos estereotipos sobre las masculinidades mediante la participación de los hombres y los niños, que esto es fundamental. Todo el tema de las tradiciones. Ayer también de alguna manera se mencionaba, pues muchas veces para defender la cultura y las tradiciones no nos damos cuenta de que estamos fomentando o que estamos todavía enraizando más muchas expresiones de discriminación, y que también la cultura y las tradiciones se transforman, porque no tenemos por qué perpetuar tradiciones que laceran la vida y el proyecto de vida de las personas. Creo que es muy importante eso, tener en el centro el ser humano y entender el respeto que necesita para su proyecto de vida, cualquiera que sea. Bien, entonces las tradiciones no pueden ir en contra de ese ser humano y de cómo quiera desarrollarse en su vida. Bueno, no quiero demorarme mucho porque ya está cerca de los 30 minutos. No, adelante. Ya pero bueno. Estos son pues elementos importantes relacionados, bueno, desarrolla el tema también de la maternidad y como una contribución formidable que las mujeres han aportado y siguen aportando a las familias, a los hogares y las sociedades, pero que está gravemente infravalorada y sujeta a estereotipos de género. Bueno, ya ponía algunos ejemplos al inicio. Todo lo relacionado con la responsabilidad relacionada con el embarazo, el cuidado y los apoyos. Aquí el año pasado tuvimos la conferencia regional de la mujer, que el tema central fue justamente los cuidados. Wow. Bueno, los acuerdos de Tlatelolco, yo creo que a nivel regional van a ser muy importantes su desarrollo, justamente como una manera de llevar lo regional, es decir, todo lo que en el ámbito global se ha hablado de los cuidados, pero bueno, aterrizarlo a nuestra región y a cómo debe ser la mejor manera de trabajar el tema de los cuidados. Y bueno, aquí el comité incluye el tema de los permisos de maternidad y también de los permisos de paternidad, de cómo es muy importante vincular a los hombres a todos estos procesos. Es verdad que cada país tiene sus características, sus condiciones económicas, y no siempre la labor de cuidados puede ser pagada, pero sí puede ser reconocida en el ámbito de la seguridad social. Bien, puede ser reconocida en el ámbito de la seguridad social, puede validarse también la participación de los hombres en el cuidado, porque además en la práctica no estamos hablando de algo a lo que aspiramos y que no ocurre. Muchos hombres se dedican al cuidado. Y lo hacen en muy malas condiciones porque no están reconocidos como cuidadores. Y eso los afecta, y es una discriminación por razón de género contra los hombres. Bien,
Y por lo tanto, y es algo en que también las familias y la sociedad, en la medida en que los cuidados se compartan, se hace más fácil la vida. Y estamos hablando además, cuando hablamos de cuidado, no solo de cuidar a otros, sino también de autocuidarnos a nosotros y del derecho que tenemos cada persona a que nos cuiden. ¿Cuántas cosas viven las mujeres? Es verdad que las mujeres vivimos más, pero también llegamos a la vejez en peores condiciones, porque somos las que menos nos autocuidamos, porque siempre estamos en función de cuidar a los demás. Bien, entonces sí, tenemos muchas herramientas para la sobrevivencia, pero ¿en qué condiciones llegamos? ¿Y quién valora ese trabajo de cuidados? ¿Quién lo pone en su justo valor en el ámbito social? Porque sin el trabajo de cuidados la sociedad no puede avanzar, definitivamente. Entonces, bueno, son elementos que se incorporan a todo este debate. Bueno, se incorpora, por supuesto, también la educación como un mecanismo fundamental para cuestionar los estereotipos a todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la universitaria, el tema de la educación integral de la sexualidad en las escuelas, porque aquí no he hablado de y ayer también se habló de los importantes retrocesos que estamos teniendo en nuestros países, en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque hay un movimiento retrógrado, conservador, que va en contra de los derechos de las mujeres. Y aquí estamos, no solo estamos hablando de un tema que ha sido tan debatido como el del aborto, estamos hablando hasta de retrocesos en el derecho al voto de las mujeres. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y es que las etapas de crisis, y de crisis como la que estamos viviendo, que casi estamos viviendo en un neofascismo, pues todo eso se está exacerbando. Y siempre que hay crisis, las personas más vulnerables, y en particular las mujeres y las niñas, llevamos la peor parte. Y se está hablando de la vuelta al hogar. Y de que las mujeres donde son importantes es la crianza de los hijos, el cuidado de la familia. Y el aporte social de las mujeres, de nuevo para atrás. Y entonces sí, las leyes las tenemos ahí, pero ¿cómo se están aplicando? ¿Cómo se están interpretando? ¿Quiénes juzgan? ¿Quiénes deciden sobre nuestras vidas? ¿Qué mirada tienen? Eso es muy importante. Bueno, está el tema del empleo, el tema de la salud, como ya les decía, la participación política también. Se ha avanzado mucho en participación política, sin embargo, ¿cómo está en nuestra región la violencia política? Y hasta dónde se puede realmente una mujer avanzar plenamente en materia de participación política con todos los riesgos que están corriendo. Y son elementos que realmente hay que tener en cuenta. El comité incluye incluso un tema que no es novedoso, pero que lo es desde la perspectiva teórica, conceptual, que es el de las mujeres y el deporte, que de lo que se ha hablado mucho. El comité incluso en sus últimos informes o presentaciones de países pues ha indagado sobre cómo se está trabajando en esto, porque las mujeres en el deporte viven grandes discriminaciones en los entrenamientos, en los pagos que se les hace, en lo relacionado con su salud sexual y reproductiva. Se ha avanzado, pero todavía hay importantes elementos en los que todavía no se logra ese avance al que aspiramos, ni se invierte en el desarrollo deportivo de las mujeres como se invierte en el desarrollo deportivo de los hombres. Eso lo sabemos. Está también, bueno, desarrollamos ampliamente el tema de las tecnologías y el mundo digital, porque, bueno, hemos observado desde el comité cómo la prevalencia de los estereotipos de género en el ámbito de estas tecnologías digitales, que además van en una rápida evolución, que incluye la inteligencia artificial generativa, los sistemas de visión artificial, la inteligencia artificial aplicada al habla, al audio, la robótica, pero muchas veces estos sistemas de inteligencia artificial reproducen y refuerzan sesgos específicos de sexo y género. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están diseñados, desarrollados e implementados principalmente por hombres. Y por hombres que no tienen una visión de género. Entonces eso está afectando también el acceso a las nuevas tecnologías y a la manera en que las mujeres podemos llegar a ellas, y también de cómo se está enfrentando la violencia en esos espacios, que no es poca cosa.
Entonces, bueno, también se desarrolla lo relacionado con la cultura, es muy importante también. Y bueno, ya después, estoy terminando ya, Gloria, está pasando, pasa a un tercer espacio vinculado a las obligaciones propiamente de los estados. Y ahí desarrolla 4 niveles. El nivel ejecutivo, es decir, qué tiene que hacer el poder ejecutivo desde los gobiernos para actuar en materia de políticas, de desarrollo de políticas públicas vinculadas a desmantelar esos estereotipos desde el nivel legislativo. ¿Por qué? Porque sí, tenemos muchas leyes que avanzadas, etcétera, pero esas leyes hay que evaluarlas. Hay que hacer un control de la legislación, de cómo se está implementando esa legislación para ir acotando, como decimos, acotando el tiro y mejorar esa, porque también las leyes no tienen por qué ser inamovibles. Y tienen que pasarse 40 años para transformar una legislación, si está afectando la vida de las personas. Está el nivel de justicia y fuerza del orden, porque ahí tenemos todo el sistema judicial, pero también el orden público, cómo trabaja la policía. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la violencia basada en género, ya sea violencia familiar, violencia sexual, acoso en la calle, ¿quién es el primer, con quién chocamos por primera vez? Con la policía. Ese es el primer impacto. Y lamentablemente, a veces la policía no es la que está mejor preparada. No están con la especialización, porque se requiere de especialización para visibilizar y atender los problemas que tenemos las mujeres en este sentido. Y esa primera barrera, que es la policía, es la que muchas veces impide avanzar. Entonces, se desarrolla también todo el tema de las fuerzas del orden y del sistema judicial, y por supuesto se le da una importancia grande a todo el tema de sensibilización, capacitación, pero sobre todo de formación. Pues yo creo que hemos avanzado mucho en la capacitación, pero ya tienes a personas que tienen una historia, una manera de pensar, y es mucho más difícil cambiar. Si usted logra desde la educación, por supuesto desde la educación primaria, pero al menos desde la educación técnica, universitaria, de formación, esos cambios de actitud yo creo que son mucho más, se fortalecen mucho más que lo que podemos hacer después ya con un profesional que está formado. Por lo tanto, se ha tratado de incidir más en el tema de la formación. Y un cuarto elemento, que son los actores no estatales, que también es de importancia el tema de los actores no estatales, porque hay muchas empresas privadas que están al margen de la ley. No porque la ley establezca que estén al margen, sino porque sencillamente se sienten al margen. ¿Bien? Y muchas de las discriminaciones, de las expresiones de discriminación, están en esos espacios y no tienen control. Y para las organizaciones que trabajan de la sociedad civil es mucho más difícil las exigencias al Estado, porque un poco dicen, no, es un ámbito privado, no podemos hacer nada ahí. Cuando las leyes nos están diciendo que sí podemos hacer. Entonces, ese espacio privado, y está el tema también de los medios de comunicación. Y ya no estoy hablando solo de los medios de comunicación tradicionales, sino de las redes sociales, de esa discriminación y esa violencia simbólica contra las mujeres en los espacios comunicativos. También el comité pues desarrolla en este sentido unos elementos no vinculados. Y ya por último están las recomendaciones generales que se hacen específicas por sectores. Y se hacen recomendaciones en el ámbito educativo, del empleo, del empoderamiento económico, de la salud, de la familia, de los cuidados, del acceso a la justicia, de la participación política, de los medios de comunicación, la cultura, la religión y las prácticas nocivas. Ayer hablábamos, hablando de prácticas nocivas, de todo lo relacionado con los matrimonios y las uniones infantiles, y de cómo tenemos prohibido en nuestros países los matrimonios infantiles, y siguen ocurriendo las uniones. Siguen ocurriendo. Incluso con matrimonios simbólicos. ¿En base de qué? De la tradición y la cultura. O de una supuesta creencia de que las mujeres
desarrollamos primero y de que una niña de 12, 13 y 14 años está lista para tener hijos, para formar familia, cuando sabemos todo lo que hay atrás de esa práctica nociva vinculada a las uniones. Entonces, bueno, de manera general, estos eran algunos de los elementos que quería comentarles de nuestro borrador de Recomendación General 41. Vamos a tener otro momento importante que se publique y que todavía se pueda seguir opinando de la recomendación, así que sigo pues todo lo que puedan contribuir en el espacio. O sea, cuando ya se publique en octubre habrá un pequeño espacio para algunos otros criterios y bueno, de ser así, pues la participación de ustedes. Va a haber un espacio para que cuando se publique se hagan sugerencias después de cuando quede todo. Exacto, por lo general, cuando se publica, hay un espacio anterior, debe ser anterior, en los días, en las semanas anteriores, a que haya algún tipo de criterio, y entonces incluso se va a hacer una sesión en donde los estados también y las organizaciones puedan expresar sus comentarios sobre la recomendación. Ya la parte de consultas terminó, pero bueno, en todas estas publicaciones previas, todo lo que se pueda ir acotando, bueno, pues va a ser de mucha importancia para el comité. Así que bueno, con esto termino, les agradezco muchísimo, traté de hacerlo lo más rápido posible, no sé qué tiempo decía que teníamos tiempo, pero bueno, ya. Muchas gracias. Pues un fuerte aplauso. Vamos a dar también un espacio de diálogo, que vamos a aprovechar aquí la presencia de la doctora Yamila González, y le paso la palabra a la doctora Hilda Adriana Jiménez, quien es doctora en Relaciones Internacionales del Ibero, secretaria académica del CRI, de la Coordinación de Relaciones Internacionales, y pues una aliada y compañera también de este encuentro, con un apoyo muy importante del CRI y de muchas actividades que realizamos conjuntamente. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, compartir esta mesa con la doctora Gloria Ramírez y con la doctora Yamila González. Felicitar, por supuesto, a los 30 años de la Cátedra UNESCO, todo el trabajo que hace con la difusión de la protección de los derechos humanos, una labor encomiable. La verdad es que sabemos, los que trabajamos haciendo este tipo de difusión, es un gran esfuerzo, es un gran trabajo, y pues muchas felicidades a la doctora Gloria. También les comentaba, es un gran placer estar con la doctora Yamila González, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, que afortunadamente va a estar en este comité hasta el 2030. Agradezco también mucho a este comité que pueda tratar estos temas. La cuestión de los estereotipos no es una cuestión menor, la verdad es que es una cuestión sumamente importante y que tiene impactos profundamente discriminatorios contra las mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues quiero comenzar mi participación dando algunos ejemplos de cómo afectan estos derechos, ¿no? Cómo nos afectan los estereotipos a poder aplicar y manejar nuestros derechos humanos. Es decir, cuando estos roles que tenemos realmente se convierten en criterios que nos están impidiendo ejercer nuestros derechos humanos, pues la cuestión de los estereotipos es grave, ¿no? Por ejemplo, traje el caso que ustedes ya conocen, muchos de ustedes, es el caso de Campo Algodonero. Como mencionaba la doctora, todavía falta mucho para poder cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un caso paradigmático porque es uno de los primeros casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace un análisis desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces aquí es sumamente importante. Estuve aquí revisando el caso. Es un caso que se presenta en el año 2002, que tiene una sentencia en el año 2009, donde se condena al Estado mexicano por violación a los derechos de las mujeres. Nosotros en México conocemos el caso por los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Y vemos claramente en la sentencia cómo señalan
cómo los estereotipos de género afectaron las propias actuaciones, como decían, de este primer encuentro con las autoridades en el Estado mexicano, con los policías o con el Ministerio Público, cuando van a hacer las denuncias. Estamos viendo a personas que no están capacitadas con perspectiva de género y que de entrada sus experiencias, expectativas y los propios estereotipos y criterios personales implican una violación al debido proceso legal. Y me gustaría leerles algunas partes de la sentencia, unos pequeños parrafitos, no se preocupen. El párrafo, por ejemplo, 199 señala: la madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, un funcionario había dicho a una amiga de su hija que, y es textual, seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres. Así. Otro parrafito, el párrafo 200, dice: por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija porque, cita textual, todas las niñas que se pierden, todas se van con el novio o quieren vivir su vida solas. Otro párrafo, el 202, nos señala: en ese entonces las autoridades estigmatizaban a las víctimas de desaparición por el simple hecho de ser mujeres, siendo el pretexto diciendo que pues andaban con el novio, andaban de locas. Se llegó también a culpar a las propias madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la noche, que les dieran permiso de salir por la noche. En este caso vemos claramente cómo los estereotipos de género pues están afectando la libertad de las personas, pero no solamente eso, están afectando el ejercicio de sus derechos humanos al debido proceso legal y sobre todo pues en este caso a su derecho a la vida. Sabemos que posteriormente encontraron el cuerpo de estas chicas y desafortunadamente no hubo un debido proceso legal y hubo una denegación de justicia en el caso del Estado mexicano. Entonces, a ese nivel es el punto de los estereotipos. Otro caso particular que me gustaría compartirles es el caso, por ejemplo, del Código Penal del Estado de Querétaro. Digo, todos queremos Querétaro, estado precioso y maravilloso, pero en un tiempo tuvo una legislación sobre el delito del rapto, que era diferente a la legislación que había sobre el delito de secuestro. Sí. El delito del rapto en ese momento se tipificaba como quien sustrajera o retuviera a una persona por medio de la violencia, pero era para cuestiones de engaño y seducción. El propósito específico de lo que era el rapto era con fines eróticos sexuales y de matrimonio. Y este delito solamente se perseguía por querella. Vemos claramente el estereotipo de que las mujeres únicamente pues nos gusta, en nuestro proyecto de vida es casarnos, tener hijos, etc. Y entonces el marco jurídico penal señalaba que era una causa de disminución del delito la cuestión de que fuera precisamente para contraer matrimonio con la persona, y además era por querella, es decir, la persona afectada tendría que ir hasta el Ministerio Público para señalar el hecho y que se siguiera todo un proceso administrativo penal, del proceso penal. Pero, por ejemplo, el del secuestro era diferente, ahí sí era un delito que se perseguía de oficio, ¿no? Obviamente gracias a Dios, esta disposición ya fue derogada del Código Penal del Estado de Querétaro, pero vemos claramente cómo subyacen los estereotipos en la legislación, ¿no? Y particularmente en la legislación penal, que ya esto es muy grave. Usualmente yo cuando platico con mis estudiantes de Derecho Constitucional, Derecho Internacional, la primera clase que tenemos siempre comentamos ubi societas, ubi ius. Como es donde hay sociedad, ahí tenemos al derecho, surge el derecho. Pero yo siempre les agrego, así como es la sociedad, así será su derecho. El derecho no es neutral. El derecho lo tenemos que analizar, lo tenemos que verificar y ver cómo en su aplicación subyacen estos estereotipos de género y cómo en su aplicación afectan los derechos de las personas. Imagínense entonces, este delito de rapto lo que hacía era romantizar esta idea textualmente de la privación de la libertad de la persona y hasta violentar la seguridad sexual de las mujeres, que son delitos claramente, pero lo romantizaban.
Obviamente este delito de rapto tenía todo un contexto social, histórico y demás, pero finalmente, bueno, con el avance del tiempo se ha derogado y gracias a Dios, ¿no? Ya no tenemos que tratar con este tipo de legislaciones. Pero imagínense, por eso es tan importante verificar, y más las personas aplicadoras del derecho, más a nivel del Poder Judicial, verificar que efectivamente los marcos jurídicos estén hechos para proteger los derechos humanos de las mujeres y no al contrario, no para reproducir estereotipos y no para reproducir la discriminación contra las mujeres o ciertos grupos vulnerables. Entonces es sumamente importante esto. También les traigo otro ejemplo que me pareció sumamente importante de mencionar, que aquí en México ustedes vieron en las noticias, que fue algo así como que impactante, o por lo menos a mí sí me pareció impactante, cuando vemos que el secretario de Educación de la Secretaría de Educación Pública, que se dedica a los materiales educativos, es decir, primaria, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y demás, se negaba a hacer las modificaciones a los libros de texto gratuitos, ¿no? Y digo, seguramente lo despidieron por muchas más causas, pero me parecía impresionante que al año 2026, porque esto fue apenas hace como 6 meses, al año 2026, un funcionario todavía esté pensando que el incluir a los nombres de nuestras heroínas mexicanas, de nuestra historia mexicana, sea algo improcedente, ¿no? Y más me afectó cuando pensé, es que aparte de todo es en el área educativa, que es en esta parte donde podemos llegar a hacer una transformación, y que yo desde mi trinchera, por ejemplo, como profesora de esta universidad, pues la verdad es que me llamó mucho la atención y lo vi como algo, la verdad, lamentable. Otro caso que creo que tenemos que tener y que tiene mucho que ver con lo que nos comenta la doctora Yamila, que es parte de esta recomendación, este proyecto, este borrador de la recomendación con estereotipos de género, es la parte de las tecnologías de la información y de la comunicación, y sobre todo de las IAs. Es lamentable que en este caso veamos, por ejemplo, IAs que tienen nombre y voz de mujer, por ejemplo, no sé, Siri, que son inteligencias que se dedican a cuestiones de apoyo, pues casi funciones secretariales, ¿no? Que nos pueden ayudar a hacer citas, que nos pueden ayudar a hacer proyectos, que nos pueden ayudar a todo, y tienen esta característica o temperamento pues femenino, ¿no? Y que otros sistemas de IA que se dedican a cuestiones, por ejemplo, médicas, hacer diagnósticos médicos, análisis de datos y demás, tengan el nombre, pues, un nombre masculino y tengan voz masculina. Entonces, efectivamente, esto de los estereotipos de género permea directamente en toda la sociedad, ¿no? No es algo menor, es algo que impacta en las personas, en los proyectos de vida de todas las personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros llevamos a cabo actividades, porque a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos reproduciendo estos estereotipos de género. En este sentido, pues es importante que nosotros siempre estemos atentos a esto, porque efectivamente dañamos y lesionamos los derechos humanos de los demás. ¿Qué pasa con México? Bueno, en México tuvimos 2011 una reforma revolucionaria que adoptaba los tratados en materia de derechos humanos y los ponía a nivel de nuestra Constitución. ¿Por qué era necesario hacer eso? Porque cuando juzgaban los jueces penales, familiares, civiles, etc., usualmente aplicaban pues el derecho nacional, y había esta pues resistencia para poder aplicar los tratados internacionales. Entonces, necesitamos una reforma constitucional para decir, ¿saben qué? Aplicadores del derecho y a todos los funcionarios del Estado, que los derechos humanos se tienen que aplicar a todos niveles y por todas las autoridades, ¿no? Ahí fue un cambio fundamental en nuestro marco jurídico nacional, a través de nuestra Constitución. Se integran los derechos humanos, se integran los tratados de derechos humanos, se habla que es obligación de todas las autoridades en todos niveles, desde el funcionario más alto hasta el funcionario más chiquitito, el que te atiende en la alcaldía, tienen que cubrir y tratar, respetar y proteger los derechos humanos. Hablamos también que se incluye el principio pro persona, la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Empezamos a ver toda una revolución. Sin embargo, pues bueno, finalmente esta reforma también genera que se haga el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Nos preocupa mucho cómo los jueces aplican las normas nacionales e internacionales y sobre todo aplicar esta perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva de género? Es una herramienta metodológica que nos permite analizar las desigualdades en el poder dentro de las relaciones entre las personas. Nos permite identificar estas cuestiones históricas de relaciones de poder, de que algunos son más débiles y que otros están jerárquicamente por encima de otros. Nos permite visibilizar contextos no solamente internacionales, nacionales, locales, sino personales. A ti como persona, cómo te está afectando, cuál es tu contexto. A lo mejor, y ya lo decía la profesora Yamila, la interseccionalidad. A lo mejor eres mujer, pero además eres indígena, perteneces a una comunidad indígena, o también eres afrodescendiente, o tienes una situación de discapacidad. Eso nos ayuda, la perspectiva de género, a determinar exactamente el contexto de cada una de las personas, y no es que estemos juzgando, dándole prioridad a X o Y, sino que nos permite dar cuenta de cuáles son las condiciones particulares de cada una de las personas. Entonces eso es fundamental. Bueno, pero a pesar de estos avances que hemos tenido con esta reforma de 2011 y con este protocolo para juzgar con perspectiva de género, donde hubo cursos de capacitación armados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aún así la aplicación de la norma es diferente. Es decir, no porque ya está en la Constitución, hablamos nada más de igualdad formal, no porque está en la Constitución se hace realidad. No estamos alcanzando la igualdad sustantiva a la que estamos aspirando. Desafortunadamente en México, aún a pesar de todos estos esfuerzos y a pesar de que la Convención de la CEDAW es obligatoria para nuestro Estado, aún así seguimos viviendo discriminación estructural, sistematizada del Estado mexicano. Por eso yo me sumo a los comentarios que decía la doctora Yamila sobre la parte de la educación. Y bueno, pues obviamente es mi ámbito, me encanta la educación y soy profesora de esta maravillosa universidad. Yo creo que la educación es uno de los elementos fundamentales para hacer una transformación. Tenemos que decirlo claro, los estereotipos de género son construcciones sociales que se pueden modificar, que se pueden cambiar y se pueden eliminar. Y creo que la educación es uno de los elementos que puede llegar a impulsar esta transformación, esta eliminación de los estereotipos de género. Finalmente, a nosotros dentro de la universidad, pues ya nos llegan los chicos, pues ya después de una educación de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y demás, pero llegan a nuestras aulas y no por eso el reto es menor. O sea, llegan a nuestras aulas ya formados con estos estereotipos, pero creo que dentro de las aulas de la universidad se está haciendo un gran esfuerzo para poder transformar estas cuestiones. Desde las asignaturas de género que tenemos, también tenemos un programa de tutorías que nos ayuda a acudir a los salones con los estudiantes, y uno de los temas fundamentales que vemos es precisamente esta cuestión de los estereotipos. Me ha tocado llegar a los salones a platicar sobre esto y efectivamente muchos de nuestros estudiantes ya están viendo cuáles son las afectaciones de manera personal que han tenido por la cuestión de los estereotipos. Pero como decía la doctora Yamila, tanto hombres, pero también como mujeres, cómo les están afectando a ellos en su masculinidad y en sus derechos humanos también. Estos estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres. Por eso también la transformación en cuanto a la educación, necesariamente tenemos que incluir a hombres y niños para poder hacer este cambio en cuanto a los estereotipos de género. Entonces, yo creo que nos falta mucho, que la educación es una gran herramienta, pero que seguimos adelante, y por eso celebro de todo corazón el que estemos aquí el día de hoy platicando precisamente de estos temas que son fundamentales y que son transversales y que nos pueden ayudar a eliminar, que esa es la meta, la discriminación y alcanzar la igualdad sustantiva de hombres y mujeres. Ya para cerrar, nada más quisiera comentarles, leerles una frase que me inspiró el día de hoy, y seguramente también ya la han escuchado ustedes, y es una frase de Marie Curie que señala: a las mujeres cuya lucha cotidiana por sus derechos pueden hacer nuestro mundo más justo y nuestras vidas más luminosas. Jamás se dejen vencer ni por la gente ni por los acontecimientos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hilda Campo Algodonero. Sin lugar a dudas fue y es ese punto de partida para la inclusión de la perspectiva de género, y lo que comentó de los estereotipos. Creo que el caso de Ciudad Juárez efectivamente nos lleva a esto, ¿no? Nosotros, a partir de esta vinculación, nos parece tan relevante esta recomendación, que nos aterriza efectivamente en los aspectos que son nodales, ¿no? Para poder identificar la violencia y a no naturalizarlo. Me recordó mucho después de sus comentarios cuando fui como parte del GIM, no del GIM, del grupo previo en la alerta para estudiar la posibilidad de decretar la alerta de género en Chihuahua. Formo parte de ese grupo, y nosotros entramos a la fiscalía y decía más de 400 mujeres que incluso a diario la actualizaban, mujeres desaparecidas, ¿no? Cuando nosotros hicimos la visita, encontramos en esta fiscalía, que además tiene una fiscalía especializada en cuestión de género, y además, bueno, de otros temas, obviamente, una cantidad enorme de expedientes. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿qué pasa con este grupo? Y nos dijeron exactamente lo mismo. A un grupo especializado que fuimos a investigar, y nos dijeron porque se van con el novio. Entonces, en el mejor de los casos, decían algunas 2 o 3 investigadores, pero no daban seguimiento porque se iban con los novios, ¿no? Están desaparecidas. Bien, en este mapa yo quería comentar, antes de pasarle, comentar con ustedes y sobre lo que nosotros propusimos como Cátedra UNESCO en esta recomendación. Nos parecía interesante incorporar sobre todo el tema de género, ¿sí? Hicimos tres propuestas sobre el punto. Proponemos incorporar en el punto participación de la vida pública y política, en un inciso, incorporar, no sé qué tanto se pueda incorporar, algo tan específico que no hay en todos los estados, lamentablemente, cuando hablan del sistema de justicia, incluidos los tribunales electorales. Y que adopten, dijimos, metodologías específicas para que las personas operadoras jurídicas puedan identificar cuando una expresión verbal escrita concluye un estereotipo de género perjudicial. Y mencionábamos como fundamento también, incluíamos el análisis de 40 sentencias que incorporé yo del estudio en un libro que publiqué hace poco sobre violencia política digital. Mencionábamos también la importancia de señalar este reconocimiento también de la violencia política en el entorno digital como una propuesta que hoy es la violencia más amplia, no solamente en el ámbito de derechos políticos, en todos los ámbitos. La violencia política digital, bueno, pues nosotros subrayamos violencia política digital, pero la violencia a través de lo comenta la recomendación, pero me parece también muy importante. Y proponíamos también, inclusive mencionamos una metodología que el Tribunal Electoral, a través de tesis y sentencias, menciona de cómo identificar los operadores jurídicos, los estereotipos de género. O sea, aterrizarlo un poquito más, que vean que es una obligación de los operadores jurídicos, que puede ser no solamente, desde luego, en el ámbito electoral, ¿no? ¿Sí? Pero nos parece muy importante poder dar elementos concretos para esa identificación, y el tribunal tiene tesis en esa materia que no voy a mencionar. Entonces nos parecía pues muy importante mencionarlo, ¿no? Y hablando de la inteligencia artificial, mencionamos que también, que sí que es muy relevante, y lo que mencionó la doctora sobre los sesgos de género. También mencionabas que al mismo tiempo, dijimos, los estados parte deben promover el uso de herramientas, que está señalado, ¿no? Desde un enfoque basado en derechos humanos, como lo señala, para el análisis de patrones discriminatorios en la jurisprudencia, que nos parece importante, pero también la aplicación positiva, ¿no? O sea, que se puede incorporar no solamente en la parte de crítica de la inteligencia artificial, sino incorporarla desde una perspectiva que fortalezca precisamente la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no solamente poner la crítica negativa, sino poner que debe de utilizarse positivamente. Bueno, de una de otra manera,
enviamos estas propuestas, mencionando específicamente, pues sí, como una exigencia a los operadores jurídicos, no solamente en el ámbito electoral, de incorporarlo o diseñar metodologías para su identificación, ¿no?